buenas noches. Este es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Iniciamos hoy este programa de entrevistas uno a uno con los principales protagonistas de la vida nacional y del futuro proceso electoral. En Destino 2011 aspiramos a hacer los cuestionamientos más puntuales posibles y permitir a nuestros interlocutores plena expresión, sin cortapisas e interrupciones inoportunas que impidan el desarrollo de los conceptos. Queremos conectar al líder, al pensador, al analista con el televidente y que de verdad esto permita construir, construir y construir. Acepté la invitación a conducir este programa porque sin duda el proyecto encaja perfectamente con nuestros esfuerzos de los últimos 25 años en apoyo a la democracia del país. Creo firmemente que la discusión es positiva para la sociedad porque abre los espacios de pensamiento y reflexión. Esa es la ruta correcta para tomar las decisiones más apropiadas pensando en el bienestar de todos los guatemaltecos. Pedimos desde ya a nuestros invitados que compartan sus ideas más genuinas, su conocimiento más auténtico y el amor por la democracia, el país y nuestra gente. Destino 2011 es una tribuna de pensamiento donde el interés es servir a Guatemala. A lo largo de las siguientes 54 semanas exploraremos temas profundos, algunos incómodos pero ineludibles. Sí, temas de esos que irán definiendo en el mediano y largo plazo a nuestro país. Lo haremos así para aportar, junto a nuestros invitados, las bases para construir el futuro de las nuevas generaciones y poner nuestro grano de arena en la búsqueda de las salidas más expeditas a la crisis social y política más profunda que ha vivido Guatemala en su historia. Hoy, en nuestro programa inaugural, tenemos un invitado de excepción. Se trata del expresidente de Guatemala y alcalde capitalino Álvaro Arzú. Para muchos, Arzú es el político más exitoso de los últimos 30 años. Su estilo de liderazgo le permitió hacer funcionar el gobierno en una época de crisis financiera, con el huracán Mitch afectando la economía nacional, destruyendo más de la mitad de la producción agrícola. Arzú logró salir adelante, a criterio de los más acuciosos analistas políticos. Es recordado por haber logrado la firma de la paz, al tiempo que ha sido criticado por la privatización de algunos servicios públicos como la electricidad, la telefonía y los puertos. Pero en el tiempo ha sido reconocido el desarrollo de esas actividades que tuvieron su mayor esplendor en manos privadas. Un solo ejemplo da histórica contundencia sobre lo positivo de algunas de las políticas públicas efectuadas durante su gobierno. Lo constituye la operación de las telecomunicaciones por manos privadas que llevó al país de 60,000 teléfonos celulares hace 10 años a más de 17 millones hoy en día, y 10,000 internautas en aquella época son hoy más de 2 millones de guatemaltecos que se conectan a Internet todos los días. Tenemos en suma uno de los países mejor comunicados del hemisferio. Esa es alguna de las luces de las gestiones de Álvaro Arzú al frente de la administración pública. Hoy a nivel nacional, Arzú es el líder político con mayor índice de aprobación en todas las encuestas de opinión pública. Un 81% de los guatemaltecos lo aprueban. Es sin duda el presidente de esta etapa democrática que mejores resultados produjo desde el gobierno. De allí que sus índices de aprobación no sean gratuitos. Él y su equipo han estado al frente de la municipalidad durante los últimos 25 años y han logrado importantes transformaciones en la metrópoli que alberga a casi 3 millones de habitantes día a día. En el programa de hoy hablaremos con el presidente y alcalde de temas nacionales de fondo y de algunos de los aspectos más sensibles de su actual gestión edilicia. Bienvenido, presidente. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias por aceptar. Gracias por la invitación. Presidente, en 1985 teníamos un estado de esperanza. Vivíamos un momento de euforia democrática. 25 años después, tenemos un estado fallido, un estado colapsado, una nación en la que sus habitantes no nos sentimos atendidos y donde tampoco nos sentimos con ánimo de participar. A la luz de su experiencia como exmandatario del país, ¿dónde cree que perdimos el norte estratégico? ¿Qué pasó? Bueno, no es a la luz de mi experiencia, sino de mi edad. Ya estoy en la tercera edad, ya pues cumplo 64 años, ya me puedo subir gratis al Transmetro. Y entonces esto le ha permitido a un hombre como yo pues ciertas vivencias a través del paso de los tiempos
Y créanme que Guatemala ha vivido muchas crisis, incluso peores que la actual, y ha sabido salir adelante. Yo creo que Dios nos quiere mucho, porque no ha sido solamente obra de los humanos quienes hemos tenido la oportunidad de ejercer algún cargo de importancia, sino que realmente la mano de Dios nos ha salvado de mucho problema que parecía irresoluble y que, bueno, pues se han ido solucionando. Ni siquiera en los momentos más críticos del conflicto armado en Guatemala, por ejemplo, dejó de subir el valor de la tierra en Guatemala. Por ejemplo, esto es algo muy curioso porque uno va a países como los Estados Unidos y un predio hoy vale tanto y el día de mañana pues cambiaron los vientos y causa más expectación otro punto de la ciudad o del país y aquel predio que se creía que iba a tener una especulación en alza pues se derrumba. Aquí en Guatemala no, hay mucha estabilidad en el sistema de precios y eso es verdaderamente interesante, incluso en los momentos más difíciles. O sea, lo que hay que tratar, en mi opinión, es de crear en el guatemalteco el conocimiento pleno de que puede hacer las cosas. Claro, que hay muchas Guatemalas. Por ejemplo, si vemos el altiplano, ahí la gente pues no se conoce mucho, ni siquiera en las vecindades. En cambio, en el oriente del país parece que todos hubieran nacido en la misma cuna. Se conocen todos, don Chilo, se saludan, intercambian, se echan sus tragos en la cantina, aquí nadie sale si no se toma un trago conmigo. O sea, existe una convivencia diferente en una misma Guatemala. Y entonces es difícil muchas veces para un gobernante pues el lograr satisfacer las inquietudes, los entusiasmos, los anhelos de todos los guatemaltecos, porque existen diferentes formas de ver las cosas y de vivir su vida. De tal cuenta que yo no diría que estamos viviendo lo peor de lo peor. Bueno, estamos en una situación de crisis, estamos viviendo problemas como lo están viviendo también muchísimos otros países e incluso vecinos. Quizás a nosotros nos los magnifican un poco más, no sé por qué. Si ustedes tuvieron oportunidad hoy de ver CNN, yo lo hago mientras me ejercito un poco en la mañana, presentaban la independencia de México, algo verdaderamente precioso, los desfiles, los bailes, el presidente dando el grito de independencia, en fin, un mise-en-scène precioso. Pero en eso dicen, bueno, también en Centroamérica se celebró la independencia. Guatemala, pues capturaron o trataron de capturar a un narco y hubo una balacera y tiroteo en el hotel tal. En El Salvador, pues los policías corriendo a unas maras, golpeando, las señoras corriendo, llorando. En Honduras, pues también la independencia con gases lacrimógenas porque hubo una manifestación en favor de no sé qué. O sea, nos presentan despectivamente. Esto es lo doloroso y no nos damos cuenta de eso. Yo porque tengo que estar en el accionar diario y tú también. Pero la mayor parte del guatemalteco no se entera de esta forma del trato que recibimos de la comunicación internacional. Ahora, es evidente, y yo estoy en parte de acuerdo con usted, pero no es cómo nos presentan, es cómo nos presentamos. Este año han muerto asesinados en Guatemala 1.870 personas, hombres, más de 600 mujeres, cerca de 50 niños en menos de 8 meses. Estamos pasando a nuestro corte comercial obligado. Volvemos con el presidente Arzú, alcalde capitalino, con este tema. ¿Estamos en crisis o no?